Hola amigos, una semana más con ustedes y ese placer de verdad de estar en común con la buena gente, esta buena gente de Marbella, y cada vez que traemos un invitado nos sentimos más felices. Primero por una cosa, porque ustedes ya incluso por la calle me dicen quién lleva la semana que viene, y a veces no lo puedo decir porque es un secretillo, pero bueno, al final ustedes lo saben antes que yo. Fíjense qué cosa más curiosa, no lo sé por qué, pero es que yo creo que hay una complicidad entre ustedes y nosotros. Bueno, han visto que hay un bronce extraordinario y tiene mucho que ver justamente con la persona que hoy viene, porque es tan entrañable como ese mismo bronce. Ese amor que refleja, él también lo refleja y lo ha reflejado en toda su vida. También tenemos que dar las gracias a Arte Marbella, como siempre, porque nos han mandado a un cuadro de Montalbán y otro de Eustaquio Segreyes. Dos bellezas, sinceramente, y además, siempre como yo digo, cada vez coge más lujo este plato, hijo mío. Nosotros seguimos siendo los mismos, pero hay que ver el lujo que tienen. Y lujo el invitado de hoy, ni se lo cuento. Bueno, aparte de que es un gran amigo de toda la vida y amigo de sus amigos y, bueno, yo diría que un bendito de Dios, eso con todo lo que implica. Bueno, pues ni más ni menos, y venuda vida que tiene para contarnos, José Luis Guijarro Arcas, con ustedes y conmigo. Hola, José Luis. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Perfectamente, ¿no? Dispuestos, vamos a ver todas las fotografías de tu vida, a contarnos todas tus anécdotas. De acuerdo. Porque tú naces en Granada, como mi padre. Sí. Cuéntame tu infancia. Bueno, nací en Granada, en una familia muy numerosa, con 7 hermanos. Mi padre era y es médico en Granada, endocrino, y bueno, éramos 4 hermanos y 3 hermanas. Yo era el mayor, fui el primero de toda la familia y por lo tanto el esperado, por eso me pusieron Bienvenido de Ogracias, porque tengo la desgracia de llamarme José Luis Bienvenido de Ogracias. Oye, eso es muy bonito. Que tiene castañas. No, eso es muy bonito, en todas partes donde va te coincide el nombre. Bienvenido, José Sí, Luis. Efectivamente. Bueno, pues nada, fue una infancia muy normal, muy tranquila, muy alegre. Mis padres, bueno, pues no intentaron darnos una educación lo mejor que se podía entonces. Fui a un colegio de los hermanos maristas. Me dieron bastante caña, la verdad, y me decían estudiar mucho. Mi padre era y es muy exigente y pues gracias a eso, bueno, pues no lo hice demasiado mal. Además, me consta que fuiste un gran estudiante. Bueno. Un buen estudiante. De todo hubo. Pero no fuiste travieso, ¿no? ¿Fuiste un niño No, moderadito? no era demasiado travieso, creo que no era demasiado. Creo que era muy nervioso, pero no especialmente travieso, no hice demasiadas barbaridades. Un bebé precioso porque lo tenemos en el monitor. Bueno. Hombre, eso no se puede negar, ahí está la foto. Yo no sé, pero creo que salí demasiado favorecido. Mi padre cuando salió dice siempre que salió del cuarto diciendo es un niño, pero no os asustéis. Así que no sé si... Qué pena, ay qué pena. Yo creo que eso sería el sentido del humor de tu padre, porque verdaderamente, vamos, además tenemos más fotos para ver que son una monada. ¿Qué recuerdos también te trae tu madre? Porque en la infancia la madre, yo creo que los hijos estamos más pegados a la madre. Sí, por supuesto. En casa la que llevaba el mando efectivamente era mi madre. Mi padre, pues como casi todos los médicos, estaba muy poco tiempo con nosotros. Y bueno, mi madre es una mujer estupenda, con una gran energía, con una gran vitalidad, y todavía con sus muchos años, aunque ella dice que son menos, pero son muchos, pues sigue tirándose al suelo con los nietos, etcétera, etcétera. Y era una mujer, bueno, con una gran gana de vivir, y nos transmitió quizá mucho eso. José Luis, tú ya en tu infancia venías a Málaga a veranear, ¿no? Sí, porque tanto mi padre como mi madre tenían familia en Málaga, y solíamos venir pues con mucha frecuencia, casi todos los veranos. ¿Qué recuerdos te trae aquello? Porque además yo creo que cuando vi las fotos, me parece que te coincidíamos en que yo te dije, yo de pequeña también venía a la zona de lo que eran los Baños del Carmen, sí, hacia esa zona, y creo que realmente... Mira, José Luis, antes de seguir con eso, ahí estabas tú en una finca ¿de quién? ¿De tu abuelo o de un tío tuyo? Esa era de un abuelo mío, de mi abuela y de mis tías abuelas. Era una pequeña finquilla que había al lado de Granada, justo a la salida de Granada, y donde íbamos todos los veranos a pasarlo allí. En plena naturaleza. En plena naturaleza, con gallinas y con vacas, etcétera, etcétera. Es decir, que a ti te hicieron como a mí, para que no seas niño de ciudad, también vive el campo y la playa, el mar, Claro.
Eso es bueno, es decir, nos hacen, yo creo que nos hacen niños, personas abiertas, cuando nuestros padres nos han educado así. Yo creo que eso es muy bueno porque es un poco abrir ya la puerta a lo que puede ser en el futuro, es decir, que no te cohibas ni nada de eso. Aunque en el fondo somos, yo digo siempre que somos tímidos superados. Sí, eso por supuesto. Sí. Yo miro mi trayectoria y me imagino que tú lo mismo y te ves con 15 años y sí, muy buen estudiante, un poco travieso, lo que sea, pero nos hemos superado muchísimo. Sí. Sí, no, yo siempre he sido bastante tímido. Y esto de ponerme delante de las cámaras siempre ha sido una tragedia, aunque poco a poco ya con los años, pues ya se le va quitando a uno, pero sí, suelo ser bastante tímido. Es decir, todavía no te comes la cámara, pero estás más a gusto. Sí, ya nada. Ya nada. Bueno, José Luis, dime, tú los estudios en los Maristas y la parte de bachiller, ¿dónde la haces? ¿También en Granada? Yo terminé toda la carrera, el bachillerato con los Maristas hasta el entonces preuniversitario. Y bueno, luego también hice la carrera en Granada. Yo siempre quería haber sido médico, salvo una época en la que, bueno, pues estuve a punto de irme de cura, pero no llegué y empecé a estudiar medicina en Granada, en la facultad. Ahí sí ya empecé a estudiar más. Ahí apoyaste los codos. Ahí sí ya me vi la cosa grave el asunto, ¿no? Al principio, antes, bueno, en la pubertad y tal, pues tuve una época de músico frustrado e incluso llegué a ser batería de un conjunto. Eso también tenemos fotos para verla. ¿Sí? Por eso me gustaría también que te situases más en lo que es justamente tu adolescencia, los recuerdos que te traen a la mente y todo esto, hasta llegar justamente a esa parte, porque sé que tuviste y tienes, creo, una gran afición a la música, sobre todo a través de la batería, ¿no? Sí. El instrumento es la batería. Sí, pues cuéntame justamente esa época tuya. Bueno, era una época muy agradable, como toda la adolescencia, con sus problemas y sus crisis, etcétera, y si los exámenes y el padre y la madre que decían que había que sacar mejores notas, etcétera, pero bueno, yo tenía un grupo de amigos, la pandilla tradicional, empezamos a salir lo que nos dejaban, poco. A las niñas las veíamos un poquito desde lejos al principio, luego ya empezamos a salir a tontear un poquito, y efectivamente coincidía con que eran pues los años 60, la época de los Beatles y de las melenas, y aunque a mí eso de las melenas no iba conmigo, no por mí, sino porque de luego don José decía que de melenas nada. Y empecé a escondidas ahí a tocar música, como yo tenía un oído enfrente del otro, pues no sabía tocar ningún instrumento y no sé por qué, pues me salió por la batería. Entonces mi familia padeció durante muchos meses el aprendizaje de la batería, que fue absolutamente... tapones en los oídos, me imagino. Sí. Más o menos. Porque más, claro, no tenía batería, entonces tocaba con libros. Ah, muy bien. Sí. Muy bien, tocabas con libros. Pues, sí, yo me acuerdo que uno de los mejores libros era El Quijote, porque sonaba de una forma especial. Con lo cual el Quijote de casa... Ahí tienes la foto precisamente. Míralo, ahí está. ¿Eso que era un conjunto musical o qué? Sí, eso fue un conjunto del colegio. Ese fue mi debut en la época musical. Y esa batería no era mía, esa me la prestaba. Entonces yo ensayaba con lo poquito que tenía y luego me prestaban esa. No se ve al lateral, está mi padre diciendo, espérate, termina de ahí que te vas a enterar de lo que es bueno. ¿Y te enteraste o no? Sí. ¿O fue claro, suave? Me enteré muy bien, porque claro, el problema es que yo no tenía estudio de batería, entonces yo tenía que estudiar mucha batería. El problema es que entonces era un poco incompatible con el resto de ciencias naturales, en fin, esas cosas que no tienen importancia. El resultado es que tuve una serie de suspensos en aquel invierno, y entonces mi padre pensó en que sería interesante que me aislara en el campo y me llevó a Campillos. Un veranito. Un veranito, para que supiera lo que era el asunto. En vez de un veraneo, un veranito. Exactamente, fue un veranito muy gracioso. Épico. Sí, simpático. Muy gracioso. Sí, en aquella época Campillos la cosa estaba fea. Y aprendiste, claro. ¿Cómo? Allí aprendí que dije, macho, esto ya no se puede repetir. Te pusiste como un pincel. Se acabó. Allí se rompió mi vocación musical y me dediqué a estudiar, que por lo visto era lo que yo tenía que hacer. Y lo que te iba a dar el futuro. Sí. Luego tu padre tenía razón. Creo que sí. Entonces después tú pasas a Madrid a estudiar. Sí, luego terminé la carrera,
terminé la carrera bastante bien. ¿La carrera la estudias en Granada? En Granada entera, sí. Y cuando terminé la carrera, entonces podíamos elegir especialidad, no como ahora, y mandábamos nuestro currículum a una serie de centros. Y bueno, yo lo mandé y entre los que me dieron el sí, pues elegí por muchos motivos, pero sobre todo pues porque era de la escuela de mi padre, era muy amigo de mi padre, el profesor Vicente Pozuelo, era de la escuela de Marañón y para mí en casa, mi padre, que siempre ha sido pues un admirador y alumno fiel de Marañón, pues me parecía muy bonito el seguir esa línea. Y me fui a Madrid a estudiar en la escuela de endocrinología que tenía entonces Vicente Pozuelo. Aquella época fue una época muy interesante en Madrid porque coincidieron, bueno, pues el asesinato de Carrero Blanco, por ejemplo, que yo lo viví muy cerca, y toda la crisis alrededor de Vicente, de Carrero Blanco. Fue una época muy interesante donde yo, pues bueno, me dediqué, la verdad es que ahí sí estudié y sobre todo me enseñaron a tratar al enfermo. Lo más importante. Claro,